agradezco mucho que estés aquí, papá. Bueno, me gustaría si te puedes presentar rápidamente datos generales. Nombre, eh, Mi nombre es Alberto Sosa Guadarrama. En este momento soy perito médico forense y soy neurofisiólogo, tengo esta alta especialidad. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México la preparatoria en el año de 1974 hasta el 76. Estuve en la preparatoria 3 años y posteriormente hice la licenciatura como médico general en Ciudad Universitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente busqué diferentes áreas dentro de la medicina para saber a qué me iba a dedicar. Me incliné primero a la ortopedia y traumatología. Cuando estuve en quinto año de la carrera, estuve haciendo el internado en el Instituto Nacional de Cancerología, hoy que se encuentra en la zona sur de hospitales. Y posteriormente el destino me llevó a dar clases en la Universidad La Salle de anatomía, y las clases eran en cadáver fresco y en cadáver preparado. En cadáver fresco íbamos los viernes y los sábados al servicio médico forense, y de lunes a jueves en la Facultad de Medicina de La Salle, en las instalaciones que están en San Fernando, teníamos cadáveres preparados y ahí se les daba clase a los alumnos del primer semestre. ok, es muy informativo. ¿Algún apodo significativo que haya tenido en su carrera? ¿Algún apoyo? Apodo. Apodo significativo. Sí, espérame, ahorita te voy a decir. Hay una película mexicana que se llamaba ¿cómo se llamaba esta película? Y un ministerio público me puso así, o sea, me dijo el ahijado de la muerte. El ahijado de la muerte. Uh-huh. Entonces, no, espérate, el apodo, un ministerio público del Centro de Justicia de Tlalnepantla. Como yo trabajaba domingos y festivos, teníamos muchos cadáveres, en ocasiones más de 12 en un día, y licenciado me dijo con mucho respeto, pero usted es el ahijado de la muerte. Quisiera yo saber un poquito si siempre quiso ser médico en general. Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser médico. Dentro de mis características físicas, yo padezco de secuelas de poliomielitis. En el miembro pélvico derecho tengo atrofias. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, siempre he estado en hospitales, en consulta y en cirugías. Hasta los 27 años reuní 22 cirugías del miembro pélvico con relación a las secuelas de polio. Entonces, esta situación de estar unido a la medicina por la patología que tengo, fue una de las situaciones por las que decidí estudiar medicina, y la primera especialidad que ya les mencioné era ortopedia y trauma. Excelente. Y bueno, ya sabiendo como más o menos que ya estaba en el hospital y todo eso, siendo ese como su acercamiento a medicina, ¿cómo llegó o por qué llegó hacia la UNAM a estudiar? Como ya lo mencioné, en el año de 1974 hice mi examen para ingresar a la UNAM y tuve la fortuna de estudiar la preparatoria en la Escuela Nacional número 7 de Ezequiel Chávez, y estuve 3 años ahí. Y como ya lo mencioné, mi idea final de la licenciatura era realizar médico cirujano, y pude ingresar a la Ciudad Universitaria, a la Facultad de Medicina. Fueron unos años, pues, lo primero que puedo decir es hermoso, porque me encanta la medicina. La situación que posteriormente analicé, la vida del estudiante es muy difícil. En primer semestre se enfrenta uno con el cadáver. En segundo semestre hace uno prácticas con animales. En ese tiempo utilizábamos la rana, la tortuga. En tercer semestre hacíamos cirugías con los perros.
Entonces, realmente estos 3 primeros semestres son muy agresivos como ser humano. Y todavía le vamos a poner el pastel a la cereza. En cuarto semestre vemos el dolor humano. Empezamos a tener nuestras clínicas, ver cómo el paciente sufre con sus enfermedades y también llegamos a ver morir a los pacientes. Entonces, la carrera de medicina no es nada fácil, no tanto por estudiar, sino por enfrentar todas estas situaciones, como ya lo mencioné en cada uno de los semestres. Posteriormente, ya de quinto a 10º semestre va teniendo uno toda esta enseñanza. Los últimos semestres para mí fueron muy hermosos, ver el crecimiento del ser humano en pediatría, ver en ginecología cómo es el desarrollo dentro de un ser humano, otro ser humano, y ver cómo nace. Eso me dejó a mí muy impresionado para una vida futura y seguir pensando en ser ortopedista. Bien, bueno, que es bastante, bueno, como fuerte, ¿no? Que es más difícil la parte de lo sentimental, lo emocional, más que lo que plantea como el estudio. Entonces yo, a base de este sentimiento, tal vez, no sé si haya tenido algún momento en el que haya tenido miedo, en el que haya, por alguna razón, que haya tomado o pensado en el dejar la medicina. Sí, hay muchos momentos en los cuales el enfrentar todas estas situaciones que ya mencioné me llevaron a realmente no tener miedo, sino el valor de no pensar, sino hacer, el prepararme para enfrentar todas estas situaciones como yo lo viví con sentimiento, como paciente, porque pues desafortunadamente o afortunadamente primero fui paciente que médico y tuve muchas experiencias con gente que se llamaba ser médico y no tenía un poquito de ética, un poquito de ser humano con el paciente. Entonces, más que miedo, era enfrentar todas estas situaciones y poderlas llevar a cabo con el ser humano que se acercara a mí, con la confianza de que yo lo iba a atender. Eso es más que el miedo, el tener que prepararme para eso. O sea, era más la parte de, como ya usted lo vivió, no quería que fuera algo parecido a lo que usted vivía, ¿no? Exactamente. Claro. Y bueno, pues esta parte también es importante porque pues supongo que considera que fue difícil, ¿no? Llegar a ser médico y llegar ahorita donde está, lo que ha llegado a hacer. Nuevamente, en la situación cuando terminé mi internado durante el servicio social, lo hice en la preparatoria número 9 de la UNAM y ahí tuve que enfrentar otras situaciones, como el tener los alumnos de la preparatoria con diferentes medios socioeconómicos y por lo tanto diferentes ideas de lo que fue prepa 7 a prepa 9. Entonces eso me hizo inclinar mucho a una situación de ser psiquiatra. Entonces ahí empecé a tener una situación difícil para mí entre la ortopedia que siempre había deseado y la psiquiatría, que era una nueva área. Pero como ya también lo mencioné, como estuve en el Instituto de Cancerología en el 5º año, me inclinaba ya más a esta área. En ese momento termino mi carrera con el servicio social y me empiezo a preparar para hacer mi examen nacional de residencia. En este tiempo pasaron muchos meses y lo que pensé es en trabajar en algo. Yo siempre pensé que sabía anatomía y entonces me acerqué con un profesor de anatomía de la Universidad La Salle y él me dio la facilidad para dar clases. Entonces empecé a dar clases de anatomía con él y como ya lo mencioné antes, íbamos al servicio médico forense. Además de estudiar la estructura, estudiaba yo los casos de las causas de muerte y ahí aprendí mucha patología viendo los cadáveres. El cardiólogo pues ve o estudia un infarto con un paciente vivo, el gastroenterólogo con la cirrosis. Yo veía el órgano con un infarto, yo veía el órgano con una cirrosis, yo vi tuberculosis. Entonces esto me llenó así como de un conocimiento
hermoso de decir la estructura es muy importante. Las causas de muerte son importantes, tanto de enfermedad como por violencia. Y me quedé al dar clase, hice mis estudios en el servicio médico forense y posteriormente llegué a dar clase de anatomía y de técnicas de necropsia en CEMEFRO. Entonces para mí fue algo que me llenó más la idea que tenía de ser ortopedista por mi enfermedad, la idea de ser psiquiatra con relación a la juventud, y el haber vivido pacientes con cáncer. Muchos de ellos los vi morir con estas situaciones de no poder hacer nada, ver la destrucción de su cuerpo. Entonces fueron situaciones, como lo mencioné, el estudiar medicina no es tanto, para mí no fue tanto como que estudia mucho, como que prepárate mucho, sino todas las agresiones que se van recibiendo como alumno. Okay. Bueno, pues sí, es bastante interesante, ¿no? El saber que justo es más, que sintió más la parte pues, de todo lo que vivía y veía con sus pacientes que la parte del estudio, ¿no? Que creo que es como lo que más aterra a un alumno normal de medicina en su momento. Y bueno, pues con todo esto que nos comenta de los casos, de las cosas que vivió, pues supongo yo que gracias a la medicina ha vivido cosas únicas, algún evento pues momentos especiales. No sé si podría contarnos un poquito de algunos dos. Dentro de estas situaciones, por ejemplo, había casos muy importantes desde el punto de vista de medicina forense, de lesiones, de patologías, pero lo que más le llama la atención a la gente que está a mi alrededor son los casos relevantes que se llaman. Situaciones de los políticos, situaciones de gente pública como cantantes, como gente culta que nos tocaba realizar las autopsias. Desafortunadamente, como son casos médicos legales, no puedo dar los nombres, pero sí puedo mencionarles que me tocó ver casos de gente de la política alta, gente de cantantes, estos conductores de televisión, todas estas situaciones que fueron llenando muchos espacios en mi vida. También gente de los malos, dicen. Entonces, realmente, todos estos casos que le llamamos relevantes a todo el mundo les llama la atención y se vuelven un poquito más como que relevante también uno, pero luego me invitaban a dar algunas conferencias, pláticas o contestar preguntas al público con relación a las situaciones de muerte o de qué se podía hacer después de muerto con los restos de un cuerpo. Entonces, todas estas situaciones son las que me han tocado vivir, y una situación que viví en Estados Unidos principalmente, o exactamente en Nueva York, ¿sí? Tuvimos un caso el cual para mí fue muy importante, me enseñó muchísimo, me di cuenta del grado de estudio que tenemos en México, que no es malo, ¿sí? Me pude poder relacionar, pues no comparar, pero sí vi médicos en Estados Unidos y vi que nuestro nivel de medicina legal no es malo. Lo que sí me impresionó mucho es que los abogados saben más medicina que algunos de nuestros médicos, increíble. Hacían unas preguntas muy acertadas, muy específicas, o se asesoraban muy bien. Para mí fueron 2 semanas. Estuve una semana primero en preparación para ir al juzgado, a la corte le llaman allá, y nos llevaron a la corte vacío, un lugar impresionante. Lo hemos visto probablemente en dibujos, porque no se pueden tomar fotografías adentro de los casos que llegan a México. Muy bonito, a mí me impresionó ese salón, el entrar, las dimensiones, las características. Nos mencionaron, aquí está la parte de la víctima, de este lado está la parte del probable agresor, aquí se pone su señoría el juez, de este lado está
esta gente que son seleccionados para formar parte del jurado. Entonces nos explicaron cómo era el evento. En Estados Unidos va ingresando uno al salón y lo van presentando, le van dando uno los datos, el nombre, su formación académica, la situación laboral, dónde trabaja uno, qué es lo que hace uno. Entonces todas estas situaciones es muy diferente a lo que sucede en México, y a mí me ayudó mucho en mi formación. Y esta primera semana que les menciono, que con los abogados nos prepararon para la siguiente, regresamos a México, y en una tercera semana volvimos a ir para que ya nos presentaran con el juez en la corte. Igual la situación de ir llevando la sesión fue muy importante, y les menciono, para mí fue una formación académica, laboral, muy bonita, y me ayudó mucho en México para esta situación. En México es completamente en una mesa, todo el mundo se entera de lo que estamos hablando, no hay nada privado. Entonces, muy importante esta situación en Nueva York. Me parece que sí, como ha tenido varios estos acercamientos, ¿no?, en otros lugares, o viajes a diferentes partes del mundo, igual dentro de México, varios estados, ¿no? En provincia, como yo trabajaba en la Ciudad de México, podía peritar en provincia. Sí, por lo menos estuve en 10 estados de la República, Estado de México, estuve en Michoacán, en Zacatecas, en Monterrey en una ocasión, en el sureste me tocó ir a Campeche. Entonces, y ver las situaciones tanto antes como después de que estuve en Nueva York, y realmente es un mundo de diferencia lo que era la cultura para mí legal en estos eventos de la defensa. En provincia iba a la defensa, y en la Ciudad de México me tocaba estar del lado de la víctima. Y bueno, pues ya habiendo realizado tantos viajes o pues levantamientos, toda esta parte de que pues concierne a su carrera como médico, ¿ha estado cerca, o más bien qué tan cerca ha estado de morir o de la muerte en este caso por su trabajo específicamente? Que pues sabemos que en México ser médico forense es bastante peligroso, ¿no? Levantar o ir a un levantamiento de cadáver a una zona con tal vez cierto grado de riesgos, pues esa parte quisiera saber cómo la vivió, qué tan cerca estuvo, o tal vez casi no la cuento que haya sentido. Hoy, viéndolo en retrospectiva, es que qué hermoso fue haber vivido esas situaciones, pero en ese momento fue terrible. Dentro del Estado de México, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, me tocó trabajar en la zona norte, lo que era Naucalpan, Tlalnepantla, San Juan Ixhuatepec, los Cuautitlanes, pero la zona más peligrosa que yo viví fue en Naucalpan, lo que unas colonias llamadas México 68, México 86, el Molinito, y nos tocaba ir a hacer los levantamientos. Terriblemente, pues me tocaron balaceras. Llevábamos en el momento de hacer el levantamiento de cadáver, y de pronto decían, ahí está la persona que disparó, y empezaban a sonar los balazos. Todo esto que vemos en las películas, que se oye ¡pam, pam, pam! Pues piensa uno que en ese momento va a oír eso. No, lo que escuchaba era el zing, zing, de que pasaban las balas muy cercanas a uno. Y a Dios gracias, jamás me tocó meterme abajo de los camiones. En los camiones de carga hay un tubo, creo que lleva el movimiento de la llanta de adelante hacia atrás o de atrás. Ahí me colgaba, me metía abajo porque realmente les menciono que yo tengo secuela de polio, pues no podía correr, o me metía a alguna casa, pero no sabía yo si me metía a la casa de los buenos o de los malos. Entonces todas esas situaciones fueron, te digo, hoy lo veo, qué bonito que viví todas estas situaciones con los levantamientos de cadáver. En alguna otra ocasión me tocó un pueblo en Cuautitlán en el cual habían matado al sacerdote, y realmente recordé o viví las imágenes como en la independencia,
toda la gente en el atrio de la iglesia. Cuando llegamos por el Padrecito, entramos, el grupo que entraba era el Ministerio Público, la Policía Judicial, la Policía Municipal, el criminalista, el criminólogo, que era, uno de ellos era el fotógrafo, y de repente pues que nos dijeron, no se van a llevar al Padrecito. Entonces se pusieron violentos. El criminalista, excelente amigo y buen colaborador, Ricardo Coronado, pesaba más de 150 kilos y me dijo, agárrate de mi cinturón. Y salió él, pero a la velocidad que pudo, y corría más que yo, pero me arrastró, me llevó a la ambulancia y me dijo, vámonos. Y ya nos salimos, pero realmente la gente no estaba creo que hasta con palos y cosas, no se van a llevar al Padrecito, y no lo llevamos. Entonces, ese tipo de situaciones fueron difíciles. Cuando el cadáver estaba en una barranca, igual tuve la fortuna de, nada más la primera vez bajé a una, y ya después ya el mismo criminalista o los judiciales, el Ministerio Público me decían, no, doctor, ¿sabe qué? Espérenos aquí. Yo ya desde arriba veía las cosas, pero fueron situaciones muy, muy difíciles. En San Juan Izhuatepec, que el lodo era terrible, y las caídas del cerro, una vez se nos fue la ambulancia de lado y a Dios gracias no se volteó, pero sí situaciones de riesgo de poder hasta morir, ¿no? Otra de las cosas, ahí en San Juan de Izhuatepec, la primera vez que fui, me dieron una escopeta y yo la veía y dije, ¿qué hago con esto? Me dijo, doctor, tenemos que ir armados porque ya está muy difícil la situación, que yo no sé ni disparar. Y ahí tuve que ir al stand de tiro, aprender a usar las armas. Entonces, pero sí hay mucho riesgo en la medicina legal. En el Estado de México es donde viví esto de los levantamientos de cadáver. En la Ciudad de México, ya mencioné que trabajé en el servicio médico forense, eso se trabaja directamente en las instalaciones, no hacíamos levantamientos en la Ciudad de México, pero todas estas, duré más de 10 años en el Estado de México haciendo levantamientos. Pues es bastante interesante toda esta parte. Y ya les mencioné, trabajaba domingos y festivos en el Estado de México, y la cantidad de cadáveres que me tocaban era terrible. Ya les hablé de este Ministerio Público que me decía que era el ahijado de la muerte, una película mexicana, creo que era con Jorge Negrete. Excelente. Bueno, pues es bastante bueno, y justo como esta parte de haber aprendido tantas cosas, pues yo supongo que en algún momento ha llevado a cabo un trabajo de investigación, ¿no? No sé si llamarlo una tesis o un trabajo, pues sí, un trabajo investigativo, algo que haya sido muy relevante de esto, no sé si tenga... Soy coautor de un libro de la Procuraduría General de la República, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de PGR, que se llama Las Muertas de Juárez, o sea, de Ciudad Juárez. Ahí colaboro con relación a la necropsia. Entonces, ahí soy el coautor de este libro. He presentado trabajos con relación, tanto escritos como hacer la presentación en diferentes lugares de la Pasión de Cristo. Entonces, he hablado con relación a todos estos momentos que vive Jesús en todo lo que se le llama la pasión, desde la noche en el Getsemaní hasta la crucifixión, todas estas lesiones que sufre, todos los momentos, ¿sí? Que probablemente muchos hemos leído en la Biblia, algunos lo hemos visto en las películas. Y recuerdo cuando Mel Gibson hizo esta película de la Pasión de Cristo, mucha gente se dio cuenta realmente de toda esa cantidad de lesiones que sufrió Jesús. Entonces, esos son algunos de los trabajos. Tengo algunas otras presentaciones, La muerte en la vida. Habla de un profesor que tiene una enfermedad lea y empieza a deteriorar su cuerpo. Entonces, son algunas de las presentaciones que me han quedado. En el Seguro Social hice muchas presentaciones del traumatismo craneoencefálico, muy importantes para la situación no nada más de la muerte, sino de situaciones de cuando sufren estos pacientes en vida y todas las características y las secuelas que tienen. Bueno, pues es bastante bueno, ¿no? Y supongo que de estos trabajos
Pues supongo que ha habido algo más pesado que otro, ¿no? Aparte de escribir la investigación, no sé qué haya sido lo más como difícil que haya notado esta parte de investigación, no sé si le haya costado más trabajo o no sé qué haya sido como esta parte que se les dificultó a la hora de tener este tipo de investigación. En estos últimos años, yo ya tengo ahorita 6 años jubilado, ya dejé de dar clases en la Facultad de Medicina de La Salle, daba medicina forense y anatomía. Creo que lo más importante que desde el punto de vista laboral he vivido es el haber convivido tantos años con gente joven. Lo que fueron mis alumnos, hoy son mis pares, y tengo la fortuna de poder, con muchos de ellos, tener contacto en los hospitales, y toda esta situación de enseñanza que mencioné al principio con relación a lo que viví como alumno, a lo que viví como médico, a lo que viví como especialista, me sirvió para poder convivir y compartir mi vida con ellos, que en ese tiempo fueron mis alumnos, hoy mis pares. Me reúno con ellos en algún momento y podemos recordar tantas cosas, y creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas en mi vida, el haber dado clase, el compartir con ellos actualmente todas estas experiencias. Estoy hablando de la situación laboral, Sí, claro. que eso ha sido, creo que, una de las cosas más importantes en mi vida. Y dos, pues la situación académica para poder apoyar en cierto momento a la gente. Porque a pesar de que tuve muchos cadáveres para estudiar y aprender y poder hacer la réplica que mis alumnos aprendieran, el poder compartir con los familiares de esta gente o con los familiares de los lesionados que llegaban a las delegaciones, fueron cosas muy importantes para poder hacer réplica con los alumnos. Pues está muy bien, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarle, pues estando ahorita ya pues jubilado y ya teniendo toda esta experiencia, si en algún momento pues un jurado, un juez, alguien un par suyo lo convocara, lo llamara a tener como o a realizar una autopsia o hacer una revisión de algún caso, ¿estaría dispuesto a asistir a esta práctica? ¿Usted sigue teniendo esa disponibilidad o usted cree que sea todavía, o más bien la pregunta sería enfocada a si usted quisiera o tendría todavía ese ánimo de hacerlo? Claro que sí. Actualmente mencioné que estoy jubilado, pero hago medicina legal privada. Entonces, cuando hay algunos casos interesantes, importantes, me han llamado para hacer los estudios tanto de lesiones como de necropsia, dar mi punto de vista con relación que yo no hice la necropsia, que yo no hice los estudios post-mortem o características post-mortem, dar mi opinión con relación a muchos de los casos. Ya mencioné algunos cantantes, algunos políticos. Entonces sí he apoyado en algún momento a la situación de instituciones de enseñanza para casos. Sí sigo jubilado desde el punto de vista de mis trabajos, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Universidad de La Salle. Estuve en algunas instituciones también dando clase. Me invitaron a dar clases en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en PGR, en la Procuraduría del Estado de México y en la Procuraduría del Distrito Federal. Entonces, si en este momento me solicitaran el apoyo para mi opinión o para hacer un trabajo, estoy aún con características para poder resolver todos y dar mi punto de vista. Excelente, ¿no? Y pues justo en esta parte en la que igual le tocara viajar tal vez a otro país, a otro estado, ¿qué tan probable podría ser eso? Lo hago, no nada más, como ya mencioné, me dediqué a la medicina legal, sino también a la situación académica. Viajé por parte de la Universidad de La Salle por lo menos a 10 estados de la República. Viajé a realizar por alguna situación a diferentes estados
principalmente al norte del país, con relación a casos importantes. Entonces, en este momento a mi edad me siento todavía con la capacidad intelectual y física para poder realizar mi labor con un buen desempeño. Excelente. Bueno, y pues ya para terminar esta entrevista, que fue muy interesante, ¿nos podría decir algo de la medicina en general? Algo que usted haya aprendido, algo que es como una frase tal vez de la medicina, algo que describa la medicina para usted. Dentro de mis situaciones académicas tengo muchas frases que cuando me ven los alumnos nos recuerdan. Siempre les decía, hay dos cosas, la primera y la segunda. De diferentes puntos de vista hacia esto. Una de las cosas importantes, el primer momento que yo tenía contacto con mis alumnos, les decía el respeto. Al primero que tengo que respetar es mi persona, porque para que yo pueda dar respeto tengo que tenerlo. Es como si yo quiero dar un peso, si no tengo el peso no puedo darlo. Era otra de mis situaciones. Yo era pues sarcástico en la clase, jamás fui grosero, pero sí trataba de que el alumno aprendiera con relación a un poquito de que él sintiera la situación de respetar al ser humano. Un ser humano soy yo, es la gente que yo quiero, mi esposa, mis hijos, mi madre, mi familia. Entonces, todos los pacientes tengo que verlos desde ese punto de vista, con ese respeto y admiración que tengo para mis seres queridos, para mis pacientes. Era muy, muy importante, y hay cosas muy mías que los alumnos se quedaron con ellas. Y cuando ellos me ven, lo primero que hacen es recordarme todas estas frases. No, pues es bonito, ¿no? Supongo que el recordar todas estas cosas que ha dado y ha compartido con sus alumnos también. Bueno, doctor, pues muchas gracias por asistir, gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias por, como les decía a los alumnos, por recordar que estoy aún en esta vida tratando de hacer las cosas bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.